Bueno, yo creo que podemos empezar ya porque ya está, yo creo que más o menos la gente conectada. En primer lugar, agradeceros a todos que os hayáis conectado. Como bien se decía en el email, bueno, estamos aquí, yo soy David Pérez, el responsable de relación con el inversor dentro de Urbanitae. Está también con nosotros José María Gómez Argego, que es la persona que lleva toda la parte institucional, y Nicolás Araujo, que es cofundador y co-CEO de P-Squared, el promotor que ha sido el encargado de llevar a cabo y a muy buen puerto el proyecto de The House, que es del que vamos a hablar. Entonces, bueno, daros la bienvenida a los dos también. Como comentábamos en el email y como hemos ido avanzando en las últimas semanas, pues el proyecto era un proyecto, como bien recordaréis, que era un proyecto de 1.850.000 euros de financiación, con una previsión de 15 meses para desarrollar unas oficinas en Barcelona. Ahora nos contará mucho mejor Nicolás. Y bueno, como bien decía, el proyecto ha ido mucho mejor de lo esperado, se ha ido avanzando mucho los plazos y, como decíamos hace unas semanas, ya había terminado el proyecto como tal y empezábamos nosotros con el proceso de liquidación del mismo, que al ser un proyecto de equity, pues bueno, es un proceso, digamos, un poco tedioso. Como habréis recibido hace una hora aproximadamente, ya hemos convocado a la Junta para que podáis votar y en 15 días se realizará el cierre de la Junta y a partir de ahí ya devolveremos el proyecto como tal. Si os parece, podemos entrar un poco más puede entrar un poco más en detalle José María de todo lo que he comentado hasta ahora. Hola, sí, yo creo que el motivo, muchos habéis manifestado la inquietud en lo que estábamos tardando en cerrar el proyecto, porque es verdad que una vez comunicamos que el proyecto está vendido y las obras están acabadas, parece que todo tiene que ir muy rápido, pero lamentablemente no es así y nos va a pasar en todos los proyectos. La liquidación de un proyecto que está instrumentado a través de una sociedad limitada exige, cara a su liquidación, hay que formular cuentas, hay que provisionar todos los gastos e ingresos pendientes y hay que convocar a los accionistas con 15 días de delación. Y con esos 15 días antes hay que presentar el informe del administrador y las cuentas de cierre. Nos gustaría que fuera más ágil, pero las cosas tardan lo que tardan y siempre nosotros estimamos entre 2-3 meses desde que se produce la última venta y, por tanto, ya la liquidación del objeto social de la operación hasta que realmente podemos liquidar la sociedad. Tener un poco de paciencia. Los administradores en muchos casos es la primera vez que lo hacen y no están acostumbrados a lidiar con un número tan alto de inversores y cómo organizar las cosas. A menudo ellos pretenden quedarse con la sociedad limitada activa y no es posible porque si no se liquida la sociedad obliga a que todos los accionistas tengan que participar en las votaciones y es más complicado. Y en general intentamos acelerarlo y ponérselo lo más fácil posible, pero estas cosas requieren su tiempo. En el caso de P-Square nos pusieron, que en principio no lo tenían, a una gestoría, una empresa de asesoramiento fiscal y financiero en Barcelona para ayudar a agilizar todo el proceso y han sido muy escrupulosos a la hora de todos los pasos, porque lo que no queremos en ningún caso es que haya ningún tipo de problema social en el sentido de incumplimiento de alguna de las normas mercantiles que hay que respetar en este tipo de operaciones. Esto en cuanto a la operativa de cierre. Yo voy a encargarme en todos los proyectos de la liquidación de esto y sí que os anticipo que en los foros hemos encontrado algunos mensajes de mucha impaciencia y transmitiros que esto no va a ser mucho mejor de lo que ha sido en este caso. Necesitamos tiempo para ordenar bien el cierre de las operaciones y liquidarlas. Y como en este caso, tampoco vamos a poder liquidar el 100% de la operación ahora. Hay que esperar, dado que hay un crédito fiscal pendiente de cobrar importante y la sociedad tiene que estar operativa para entonces, lo que vamos a hacer es reducir, devolver toda la primera emisión y dejar un 10% de lo que invertiste en reserva para repartirlo al final cuando efectivamente llegue este dinero, que no sabemos si será en el último trimestre del año, el primero, que ya depende de Hacienda, que suele ser bastante difícil de pronosticar y acertar cuándo va a pagar, pero cuando se produzca ese pago pagaremos el restante. Ahora damos una cantidad que representa algo por encima del 112-115% de las cantidades que habéis invertido en el proyecto y el resto se producirá efectivamente cuando llegue este dinero por parte de Hacienda. Si queréis, Nico, yo creo que debo darte la oportunidad de comentar cómo ha ido bien el proyecto y que nos expliques un poco de lo que está objetivo a lo que se consiguió
Y te pongas medallas porque en el fondo de verdad que habéis hecho una labor fantástica y ahí se demuestra que una operación que estaba prevista que retornara un 17% en 15 meses va a dar un 22% en 9, lo cual es desde luego para sentirse orgulloso. Sí, totalmente. Antes que nada, hola a todos y por lo que veo acá hay 81, pero éramos casi más de 650, así que les agradezco también por la confianza en nosotros y en el proyecto. Y sí, como bien mencionas, nosotros también estamos muy contentos con el resultado. Como mencionamos en los webinars anteriores y en las comunicaciones, el objetivo era reformar el activo, encontrar una empresa que lo alquile y luego salir a venderlo en rentabilidad. Nosotros teníamos algunos family offices y fondos alineados. Finalmente lo vendimos a un fondo francés que se llama MyShare Company, que si quieren entrar en LinkedIn estaban muy contentos con la compra ellos también, así que lo publicaron. Y bueno, un poco nuestro objetivo teníamos previsto hacerlo en septiembre de este año. Finalmente fue en febrero, recibimos la oferta y terminamos haciéndolo en marzo, incluso a un precio más elevado del que teníamos estimado la salida. Así que, como van a ver después en el detalle de los retornos, lo que pasó fue que hubo menos ingresos por alquileres, porque obviamente lo tuvimos menos tiempo en rentabilidad, pero una mejora en el precio, así que creo que fue una muy buena transacción que vamos a intentar repetir en futuras y mantenerlos así mal acostumbrados a poder liquidar antes de tiempo y a un precio más alto. Y también para sumar un poco, es cierto que es la primera vez nosotros que lidiamos con tantos inversores y también lo que pasó fue que la operación fue tan rápido que no llegamos a pedir todavía el IVA que habíamos usado en la reforma. Tuvimos que liquidar, bueno, hacer todos los cierres contables también a velocidad récord. Así que les agradezco por la paciencia estos, creo que fueron un poquito más de un mes y medio, dos, en el proceso de liquidación. A nosotros también nos hubiera gustado que sea más rápido, pero bueno, ya aprenderemos para las futuras y lo tendremos más aceitado de cara adelante. Perfecto. Muy bien. Si quieres, David, voy a comentar yo alguna pregunta que se ha hecho respecto a la liquidación fiscal, que aprovecho porque es una pregunta que va a salir en todas las devoluciones y que siempre es igual. Nosotros nos encargamos de comunicar a P-Square la retención fiscal a practicar a los inversores. En términos generales va a ser el 19% del beneficio que se reparte en forma de dividendo, porque damos a volver la prima de emisión a valor nominal, es decir, que no hay ganancia patrimonial por ahí, pero sí que hay que pagar por el beneficio de la operación que se distribuye vía dividendo. Se va a retribuir se tiene que retener un 19%, salvo las empresas que tengan más de un 5%, o bien saber los inversores no residentes que puedan tener una situación particular. En los demás casos, a todos retiraremos el 19%, la P-Square lo depositará en Hacienda y nos pasará una copia del modelo me parece que es el modelo, no me acuerdo de qué número era, el modelo de práctica de retenciones para nuestro control. Como habéis visto, además, habrá una información fiscal al final de año donde se refleje esta retención que se ha producido. Exacto. Yo, bueno, como había comentado al principio, comentaros, seguramente alguno ya haya estado envuelto en alguna junta que se haya convocado, pero bueno, si alguno no ha estado, comentar que, como decía al principio, ya tenéis la junta convocada, habréis recibido el email. Aunque sean los 15 días, hay muchas veces que bueno, tenemos que estar al final del plazo poniéndonos en contacto con algún inversor para llegar al mínimo exigible. Entonces, bueno, cuanto antes lo podáis hacer, sabéis que simplemente es entrar en la página web y votar, y así, pues mira, cuanto antes lo tengamos, antes podemos devolver el capital y aprovechamos ahora, si te parece, Nico, y si te parece, José María, para alguna duda que podáis tener a mayores del proyecto, del cierre del mismo, nos lo podéis poner en chat y ir contestándolas. Sí, bueno, en realidad es importante que votéis, ya que hacemos un quórum, os perseguiremos si no hemos alcanzado ese quórum. La ley obliga de todas formas a convocar con 15 días de dilación. Entonces, pasados esos 15 días desde hoy, es cuando estaremos en disposición de
que desde P-Square nos transfieran los fondos y nosotros automáticamente los podamos hacer llegar a los inversores. Entonces, lo que pregunta Sergio, ¿cuál es la rentabilidad total? No hay plusvalías de renta, más rentas cobradas. Bueno, esto se reparte todo de forma de dividendo porque no se habían repartido rentas. La rentabilidad total ha sido del 22% sobre el capital invertido, después de haber pagado el impuesto de sociedades, pero antes de la retención fiscal personal que haya que aplicar a cada inversor. Esto, para un periodo de 9 meses, que es el que ha transcurrido desde que se inició la inversión, estamos hablando de una TIR del 17%. No sé si hay más preguntas. Bueno, sabéis que tenemos otro proyecto abierto a inversión. Hemos estado un mes un poco parados. Perdona, Nico, ahora esto va de Urbanitae más que de P-Square. Tenemos otro proyecto ya abierto en Denia. Vamos a sacar 2 o 3 proyectos más este mes. Tenemos que presentar los proyectos sin ofrecer la rentabilidad estimada de los mismos, aunque sí que os damos herramientas para que la calculéis. Y aquí tenemos que plegarnos a lo que nos marca CNMV, que prefiere que ese tipo de cálculo lo haga el inversor y no demos lugar a entender que son rentabilidades fijas. Y de esta forma lo podéis hacer. Truyer pregunta que cuál es lo que se vota. Se vota la aprobación de las cuentas y del reparto de dividendo que se ha propuesto, y se puede votar directamente a las preguntas que se hacen sobre la propuesta de liquidación, o, que es más sencillo, delegar o bien en Urbanitae o bien en el propio administrador de la sociedad, que es Nico Araujo, el voto para que lleve a cabo ese reparto. Al calcular el TIR, es una buena pregunta, José Ángel. Al calcular el TIR, yo he calculado que la última parte del dinero, cuando he calculado ese TIR, el 17%, va a entrar aproximadamente el 5 de diciembre de 2022. No sé si será el 5 de diciembre, si será el 5 de noviembre o el 5 de enero, pero una estimación conservadora es que como muy tarde sería en diciembre donde lo cobráramos. Y he metido ese dato para calcular la TIR del 12% que se... del 28,3%, que es la que nos sale. He dicho antes el tal, sí, la TIR es el 28,3%. Sí, correcto. Oye, si esto es bien, y si no, oye, sabéis que tanto David, como yo, como Juan, como Luis, como Eduardo, están a vuestra disposición para cualquier otra duda. Yo creo que podemos liberar ya a Nico, además, que seguro que está preparándose un nuevo fantástico proyecto para nosotros. Hay una pregunta para Nico antes de que se escape. Bueno, no sé si la puedes ver, Nico, o te la leo. Nos pregunta Sergio Aparicio, ya que tenemos un promotor en la conversación, me gustaría preguntarle su experiencia actual acerca del encarecimiento de los materiales de construcción y cómo está afectando a los márgenes. ¿El comprador final está absorbiendo los precios? Sí, es una muy buena pregunta y como se habrán dado cuenta por mi acento, soy argentino y estamos más acostumbrados allá a lidiar con este tipo de inflación y subida de precios. De nuestro lado hay algunos mecanismos que se pueden utilizar para reducir ese margen, por ejemplo, comprar los materiales antes, ir acopiando para no sufrir la subida de las construcciones. Y respondiendo la pregunta, sí, lo que se hace se traduce en un aumento de precios para el comprador final y también en un aumento de precio de alquiler para el inquilino. Entonces, lo que hace eso es que va terminando incidiendo. Obviamente que hay unos márgenes y unas reducciones en los márgenes para nosotros también, pero se termina compensando trasladándolo al alquiler y trasladándolo al comprador final. Vamos a ver, nosotros estamos viendo de todo, pero en mayoría de los casos estamos viendo que los promotores están consiguiendo repercutir en sus clientes la subida de precios, o bien el propio constructor está asimilando la subida de costes dentro de sus márgenes, pues que ha sido capaz de acopiar con tiempo y ha conseguido mantenerlo.
lo más crítico son los constructores que estaban en la fase de obra civil, que es la que probablemente más ha subido, porque lo que más ha subido es el hierro, el cemento y las materias primas básicas. A nivel de edificación, la subida no ha sido tan potente, pero sí que se ha producido. Entonces, mira, pues por ejemplo, en un proyecto que tenemos que alguna habréis invertido, que es el de Santander, el promotor lo que ha hecho ha sido ir a cada cliente y decirle antes de firmar el contrato de compraventa, subirle el precio a 15.000 euros para compensar la subida de costes de construcción. Y todos los clientes han aceptado, porque evidentemente el precio va a ser igual y si quieren cambiar y se comprar otra vivienda les va a pasar lo mismo, que el precio ha subido. En algún otro caso lo está absorbiendo el constructor con acopio de materiales y en otros hay una negociación abierta entre constructor y promotor para ver cómo lo hacen y típicamente el promotor lo que está haciendo es las viviendas que le quedan sin vender está trasladando los precios para intentar compensar. Esto es lo que nosotros estamos viendo. No es que no sea un problema, pero sí que creemos que es gestionable y por ahora estamos salvando bastante bien los márgenes de las operaciones. Sobre la evolución de los rentabilidad de los proyectos de Urbanitae, nosotros pensamos que no tiene por qué modificarse. O sea, nosotros creemos que hay buenas oportunidades en promoción inmobiliaria porque hay poca promoción en España, se está construyendo menos de lo que la demanda exige y va a haber un impacto en subida de tipos, va a haber un impacto en subida de costes de construcción, pero también es verdad que el mercado está demandando nueva vivienda y creemos que se podemos encontrar respuesta. También es verdad que los costes de construcción que han subido mucho, con una pendiente, han subido mucho muy rápido, probablemente estén tocando techo y las pendientes de subida a futuro no van a ser tan altas como las que estamos viendo ahora. Si te pones, por ejemplo, como una materia prima como es el aluminio, que había subido de una forma salvaje, este mes ya está bajando un poquito, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. El procedimiento, voy contestando otras preguntas. Procedimiento de votación, entráis en vuestra área personal de web y dentro del apartado documentación hay una parte que pone juntas de accionistas y aparece la junta de accionistas aquí, le dais a votar y de ahí votáis. Otra pregunta que nos hacéis, bueno, la TIR, me he equivocado yo, lo he dicho mal y por eso os he inducido a error. Para que tengáis exactamente los números, la TIR ha sido el 28,3 y la rentabilidad absoluta el 22%. 28,3 en 9 meses significa 22%. ¿Vale? Lo de que el crédito fiscal, bueno, en realidad el crédito fiscal surge de que ha pasado menos de 12 meses desde que se puso la construcción, entonces por eso el IVA no se ha cobrado todavía. Es que nosotros preveíamos hacer la operación en 15 meses, entonces, bueno, es mejor haberla hecho 9, pero tienes ese problema de que tienes que esperar unos meses a cobrar el IVA. Yo creo que no es negativo, podemos devolver casi todo el capital más una parte del beneficio y la operación ha salido muy bien. Que si vamos a recuperar en septiembre ese momento, pues quizás sí, quizás no. A los 15 meses seguro que sí, pero a los 10 meses no ha pasado. Y va a pasar en otras operaciones. Es verdad que algunos promotores nos van a pedir, en algún caso, que la sociedad se mantenga operativa algún tiempo más por cuestiones de fiscales, de seguridad jurídica, etcétera. Pues si pasa, lo importante es que hayamos devolvido buena parte del capital de beneficio con antelación y que la rentabilidad se mantenga. ¿Cuándo consideran fecha que tengamos el retorno en el wallet? Pues calcula hacia el 28 de mayo en torno sería, ¿no? 28 o 29 de mayo sería una fecha razonable. Corrígeme, David, si no me equivoco, pero sí. Sí, se cerraría la Junta el día 25, 24-25 y a partir de ahí, pues bueno, cuanto antes lo tengamos, yo creo que sí, que el 28 de mayo podrá estar repartido el capital. Muchas de las preguntas hacéis a quién delegáis y cómo lo hacéis, qué es lo más cómodo. Para nosotros lo más cómodo es que deleguemos el administrador. Entonces, en caso de duda, por comodidad, delegáis el administrador y eso y tira para adelante, en los términos en los que ya ha propuesto la Junta. Pero vamos, tenéis la información para delegar. Pero si nos preguntáis de las 3 alternativas, para nosotros creemos que la más cómoda es la de delegar al administrador. Bueno, y hay un debate sobre si va a impactar la subida de salarios, las reformas, etcétera. Insisto, los precios han subido un 10% en media en España, pero no ha subido por todo y por igual. Los salarios efectivamente no están subiendo igual. Y la inflación, hay una parte que es una inflación coyuntural, pero la subyacente no está en 10, está como mucho en 4, en 6%, y tendemos a creer que no va a seguir a esos niveles. Pero yo creo que es un debate que excede quizás este foro. Yo creo que deberíamos dejar libre a Nico, que tiene muchas cosas que hacer,
y atender vuestras llamadas cuando estaba. Bueno, ya por acabar, José Ángel, del proyecto de Vizcaya no se ha publicado porque no hacía falta. O sea, ese proyecto está a la espera de publicarle a que nosotros decíamos ponerle, porque en realidad en ese proyecto hay que esperar 10-12 meses a que se obtenga una aprobación por parte del Gobierno vasco del proyecto de descontaminación, porque es un suelo que viene de una actividad industrial. El propietario del suelo tiene que hacer ese trabajo y, por tanto, la inversión es para reservar la operación, pero no podremos ejecutar la nada ni comprar el suelo hasta que eso no se apruebe. Entonces, por eso es una operación que podemos demorar sin problemas. Oye, pues muchas gracias a todos y en serio, cualquier pregunta individual, hacerla directamente a nosotros y así le liberamos a Nico, ¿vale? Muchísimas gracias, Nico, de verdad, por tu... Y felicidades por el proyecto, que ha ido muy, muy bien. Igualmente, gracias a todos también. Muchas gracias, Que tengan una buena tarde. Igualmente, un saludo. Chao. Pues como decía José María, cualquier duda, sabéis que el Departamento de Relación con el Inversor está disponible siempre que lo necesitéis. Si os parece, damos por finalizada la sesión y a partir de ahí, cualquier duda, como decía, nos podéis escribir al departamento o directamente llamar y estaremos encantados de solucionar cualquier problema. Sí, y ahora que no está Nico, sí que tenemos algunas ideas con P-Square. Estuvimos a punto de hacer una operación que al final se la quitaron a ellos. Hubo alguien que pagó mucho más de lo que creíamos que valía la cosa y más rápido, y por eso no se hizo. Y esperamos que tiene otras cosas en cartera que nos las dará pronto. Esperemos que sí. Pues nada más. Gracias a todos. Venga, pues Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao. Hasta luego.